Pilar Wohlfedt es editora de Ámbito Financiero y nos va a tratar de ayudar a ver cómo podemos comprender los pros y los contras, ¿no?, que tiene esta moneda digital que todavía no surgió, pero cuyo tratamiento en el Congreso es inminente. Pilar, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. Bueno, lo que se sabe por ahora es poco, porque fue un anuncio de campaña básicamente, pero el objetivo principal es ayudar a la inclusión financiera, por un lado. Todos los gobiernos están tendiendo a la emisión digital de moneda. Ya hace unos años el Banco Central había implementado una medida de autorización del peso digital. Es un proyecto que ya venía en el gobierno. Massa lo toma la propuesta de un economista que se le acercó a varios candidatos este economista, la toma, la hace propia y lo anuncia. También tenemos que tener en cuenta que esto se hace en el marco de un anuncio de blanqueo, ¿no? Entonces eso implica que por ahí una posibilidad que se abre es la de ofrecer beneficios especiales a quienes operen a través de esta moneda, blanqueen a través de esta moneda virtual, este peso digital. Pero, digamos, vamos a explicar un poco qué es una moneda digital. Una moneda digital cuenta con el respaldo del Banco Central igualmente, no es que esto se separa de la emisión monetaria de manera total. Hay que ver cómo se implementa, si es un sistema paralelo en un inicio o no, pero lo lógico sería que forme parte de la emisión general de la moneda argentina. Y no es casualidad tampoco que llegue en un momento en el que muchos economistas o candidatos políticos están hablando de una dolarización y el fin del peso. Justamente esto sería una apuesta más hacia el peso, digamos, hacia la digitalización del peso y hacia una tendencia mundial en materia de política monetaria, ¿no? Pero no pensemos en algo como separado de lo que es la política monetaria actual, digamos, es una digitalización de la política monetaria. Tampoco debería ser una manera de combatir directamente la inflación, porque no es una emisión paralela. Digo, la emisión controlada se suma a la emisión del peso físico, ¿no? Claro, Pilar, es como una nueva billetera virtual oficialista que tiene que ver con lo que es el propio peso, pero vos recién acabas de decir algo fundamental, que no es que algunos estaban entendiendo, claro, es digital, requiere que se deje de imprimir, que ese es el gran temor que tenemos todos. Bueno, no se deja de imprimir porque ahora ya la moneda es digital. Una cosa no quita la otra. Tiene que tener el respaldo, tiene que seguirse emitiendo de alguna forma, como para que tenga ese respaldo por más que sea digital y que sea todo virtual. Claro, sí, pensemos en que tiene que tener una política monetaria porque está respaldado por el Banco Central. De todos los gobiernos en los países en los que se implementó este tipo de monedas, que por ejemplo en los países nórdicos están muy avanzados en este sentido, y hay muchos países que tienen este tipo de políticas, de hecho el mundo va hacia ahí, están respaldados por el Banco Central igual. Y sí son una alternativa hacia las cripto tradicionales que nosotros conocemos, digamos, como que se manejan por esto de la no intervención de los estados o de los bancos o del sistema financiero tradicional. Eso sí es una alternativa y sí competiría por ahí con ese tipo de propuestas, digamos, de monedas digitales, pero no sería alternativo a la política monetaria actual. No, está clarísimo, Pilar. Lo que a mí me gustaría saber es, en la práctica, ¿qué es lo que viene a cambiar? Porque en definitiva no estaría el respaldo en papel, digamos. Te ahorrás quizás dinero en lo que tiene que ver con la emisión del peso. Pero después en la práctica, digamos, es lo mismo. Hoy que hay billeteras virtuales, hoy que tenés absolutamente todo digitalizado, ¿qué es lo que viene a irrumpir o a cambiar? Recién decías, facilita el ingreso al sistema financiero, formalizaría quizás alguna gestión informal, pero hoy está también todo dado para que eso pase en las billeteras virtuales y en el sistema bancario. Mirá, lo cierto es que lo que fomenta es, bueno, un blanqueo de la economía, claro, porque la economía en negro empieza a desaparecer a medida que se digitalizan las transacciones. También sí es verdad que al estar, por ejemplo, o sea, no están fuera de lo que son la blockchain, digo, se hace con otras cadenas, sobre otras tecnologías, no sobre la blockchain, pero son tecnologías similares sustentadas por los bancos centrales. Entonces, sí aparecen nuevos mecanismos de control de la emisión, eso sí es cierto, porque, por ejemplo, sabemos, no sé si alguien usa criptomonedas, pero, por ejemplo, tienen un límite de emisión anual, digamos, eso se puede implementar y desde ese punto de vista sí podría ayudar a un control de la emisión monetaria. Pero sí, no, digamos, es la implementación de una nueva tecnología, de un nuevo concepto del dinero,
eso es verdad, hay un nuevo concepto del dinero que es importante, hay un cambio interesante en lo que es el control del dinero y iríamos hacia nuevas tecnologías de soporte, lo que sí no es menor porque hablamos de, por ahí, digamos, hay que ver qué tipo de tecnología se implementa, cómo es, pero sí es cierto que aparecen nuevos mecanismos de tokenización de las monedas. Cuando hablamos de criptomonedas estamos acostumbrados a hablar de tokens, de la blockchain. Bueno, esto sería similar, pero hay que ver bien cómo se define el proyecto y qué tecnología utiliza el Banco Central de Argentina para ir hacia un peso digital, que ya se había hecho, lo dije al principio de la entrevista, pero ya se había hecho el proyecto. El Banco Central ya había sentado las bases para ir hacia un peso digital. No elimina el billete, convive. Inicialmente no. Inicialmente hay una convivencia, como hoy vemos el dinero digital, pero bueno, sí es cierto que hoy, cuando vos pagás con una billetera digital, es lo mismo que estuvieses pagando con el billete. Digamos, el mecanismo de emisión que se usa es otro. Al tener una moneda digital, cambia el concepto, porque sabemos que se usan estas cadenas de bloques, hay un cambio en la tecnología de emisión monetaria en la que es cierto que el Banco Central y Casa de Moneda tienen un rol también activo, pero cambia un poco el rol, digamos. Pero vos sabés, por ejemplo, que no tenemos conciencia, pero cuando vos tenés un billete y ese billete no fue autorizado por una circular del Banco Central, ese billete no vale nada. No sé si ustedes sabían. Si hay un robo de billetes, hay un camión de caudales que lleva los billetes desde la Casa de Moneda hacia el Banco Central y esos billetes se roban, esos billetes no tienen valor. Recién cuando el Banco Central emite la circular autorizando la emisión de esos billetes, los billetes adquieren valor. Bueno, lo mismo pasaría con el tema de una moneda digital emitida por el Banco Central, por Casa de Moneda y autorizada por el Gobierno Nacional. Le da un respaldo de valor que no tendría por sí sola, digamos, ¿no? Y lo que cambia sobre todo es la tecnología sobre la que se soporta la emisión monetaria. Pilar, ¿tenés algún resultado concreto de aquellos países que ya la implementaron? Por ejemplo, Noruega, Suecia, estamos hablando de primera línea. Bueno, ¿no? Primer mundo. Primer mundo, está claro. Pero también Brasil empezó a implementarlo lentamente. ¿Hay algún resultado desde ahora, más o menos, que se vaya conociendo? Los resultados son positivos y también, sobre todo, son positivos respecto de varios factores. Uno, inclusión financiera, que hablábamos recién, y bancarización. Eso es muy positivo. Otro tema, registro de las transacciones que se hacen. Bueno, claro. Ahí, perdón que te interrumpa, es donde hizo hincapié Sergio Massa con respecto a evitar corrupción gracias a este tipo de modelo de la moneda digital. Sí, porque es cierto, hay más registro. De hecho, vos sabés bien, por ejemplo, que las tecnologías como la blockchain, que sustentan las criptomonedas, son más seguras, dicen, y como que es más fácil impedir los fraudes o los robos porque hablan todos de la seguridad de estas criptomonedas. Pero lo cierto es que al estar el Estado detrás, se garantiza aún más porque hubo muchas estafas en los últimos años con criptomonedas. Un poco también vienen a romper con este sistema de las criptomonedas porque hablan de la libertad, esto que hablaba antes, de la libertad de no tener el sistema financiero tradicional detrás ni la intervención de los estados. Eso también tenemos que estar atentos porque son políticas que van en torno a que los estados se apropian de este concepto y pierde un poco peso esto de la no intervención del Estado. Ningún país al momento ha eliminado el billete como tal. No, pero por ejemplo, sí, creo que el caso de Dinamarca tiene el 90% de su moneda es digital. Muchísimo el 90%. Sí. Hay muchos países que están muy avanzados en esto. De hecho, creo que en Oriente, creo que China también está evolucionando en este sentido. Hay muchas me sorprende, más aún por la dinámica de la economía, por lo grande, digamos, Dinamarca me imagino, digamos, una economía más pequeña. Argentina creo que tiene una economía muy compleja, entonces me cuesta imaginarme una Argentina sin uso de billete directamente. Mirá, para mí lo que va a comenzar esto es como mencionaba recién tu compañero, esto de las transacciones a través de mercados oficiales, pago de transacciones del Estado, porque sirve para justamente transparentar la economía y transparentar algunos ámbitos donde se necesita mayor transparencia. Después también no descontemos esto que te mencionaba al principio de por ahí un instrumento para el blanqueo, porque va a haber beneficios tributarios posiblemente para aquellos que apuesten a la moneda digital.
eso es verdad. Entonces, bueno, vamos a ver algunos usos iniciales que no van a ser masivos y después podemos empezar a ver un uso más masivo, pero va a llevar tiempo, es un proceso largo, no es algo de un día para el otro. Imaginamos que ese proceso recién ahora aparece con una idea, después el proyecto que se plasma, se lleva, se presenta y se debate, cosa que no sé qué opinión te merece a vos esto de empezar ese debate entre oficialismo y oposición, porque si es algo positivo, seguramente nos vamos a encontrar con que de todas maneras alguna diferencia va a aparecer. Como te mencionaba antes, este es un proyecto que un economista le acercó a varios políticos, a varios de los candidatos. Massa lo toma y lo lleva adelante o lo propone en el debate. Ya lo había dicho antes, en realidad. No sé si recuerdan, hubo toda una polémica con Mercado Pago, entre el Banco Central y Mercado Pago, por la implementación de los códigos QR, Tuvo que volver atrás Sergio Massa. También, sí. ¿no? Porque ya es una cuestión lógica que fue ganando mucho terreno en lo que es esa billetera virtual en todos lados. Buscó consensuar, ¿no? Los últimos tiempos. Como es el mayor operador, Sí. maneja mucho el mercado y las políticas que se implementan. Pero lo cierto es que la norma a la que se oponía Mercado Pago no se fue para atrás, sino que se mandó a revisión. Pues es una norma técnica, básicamente. Eso es esencial aclarar. Lo que sí, los códigos interoperables, sí hubo una prórroga para más adelante. No es que la prórroga, los códigos interoperables siguen funcionando, pero la idea era que pudieses pagar con cualquier tarjeta de crédito sin importar qué código QR usaras. Pero bueno, más allá de eso, cuando Massa envía el video diciendo que iba a pedir al Banco Central que retrotrayera la medida, él dice que además quiere avanzar en una moneda digital y luego lo ratifica en el debate. De hecho, hoy mandó un comunicado a los medios en general explicando un poco cómo era este proyecto, que no ahonda mucho en detalles técnicos, sino en la finalidad, básicamente, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, blanquear la economía, avanzar hacia la modernización del sistema financiero y sumarse a una tendencia internacional de estas monedas digitales avaladas por los bancos centrales. Y pienso que prácticamente se terminaría la corrupción si no habría billete, ¿no? Básicamente. Sería algo hermoso de pensar, imaginar. Un problema para chocolate, por ejemplo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Imaginando ese escenario, ¿no? Sí. Igual pensemos que la estafa de chocolate, por ejemplo, fue con medios de pago, digamos, con tarjetas de débito. Él hacía extracción de dinero, pero usaba un mecanismo digital. Porque y algo digital lo sacaba a algo físico. Sí, pero sería mucho más fácil después ver a dónde van esos 27 millones que se recaudan todos los meses. Si te lo tenés todo digital, ¿a dónde lo vas a transferir? ¿No? Es como... Te garantiza la trazabilidad. Claro, absolutamente. También la rapidez de las medidas de las transacciones uno a uno. Eso también destacaba Massa en la propuesta que hacía, que es muy importante y que es una característica de las cripto, ¿no? Y con respecto a todo lo que estamos viendo, desde las PASO hasta acá, 2 medidas por día aproximadamente, así al menos había anunciado Sergio Massa que iba presentando, algunos días sí, otros no, pero vino realmente con una batería de diferentes medidas que fue llevando adelante e implementando. ¿Cómo lo ves con respecto a sus posibilidades a futuro, a las diferentes medidas? Algunas son electoralistas, algunas son realmente para quedarse, son de un manotazo de ahogado de parte del ministro candidato. ¿Cómo lo ves? Bueno, en el marco de una campaña, Massa tiene la dualidad de ser candidato y ministro de Economía. Entonces ahí tiene como un doble juego. Por un lado tiene que atender las necesidades de su gobierno y de los problemas económicos que le aparecen, y por otro lado tiene que garantizar actos de campaña, digamos, ¿no? Igual recordemos que creo que fue el 29 de septiembre, que fue el último día que pudo hacer actos públicos o anuncios grandilocuentes en el marco de la campaña. De ahí cambió la dinámica y las medidas ya se anuncian con menor tono. En el marco del debate sí lo pudo decir, cuáles sean sus proyectos, pero no vamos a ver grandes anuncios públicos, digamos, hacia adelante, porque bueno, empieza el proceso electoral y no está permitido. Pero lo cierto es que sí, hubo muchos anuncios electoralistas, claramente, y también con conciencia o sea, no podemos negar el signo político del gobierno. Tiene una impronta muy popular, basada en lo que se llama hoy los populismos de América Latina, como que está más afiliado a ese tipo de ideología. Entonces también responden a la ideología del gobierno, ¿no? Esto de, bueno, tuvo que hacer una devaluación, se dio cuenta que era muy fuerte el impacto que iba a tener en el bolsillo y tuvo que lanzar medidas de alivio para contrarrestar un poco eso, que sabe además que la inflación va a licuar también
la emisión que le requiere esas medidas de alivio que implementa, ¿no? Pero que sí, son necesarias porque si no, si tuvimos un 40% de pobreza, esto sería un impacto mucho más fuerte y podríamos llegar, no sé, a niveles inimaginables. En poco tiempo podríamos tener un deterioro del salario y del ingreso muy fuerte y de la calidad de vida. Por eso también son como pequeños diques que se van implementando de acá a las elecciones. Hoy el dólar cerró 810, hablamos del dólar informal. ¿Qué opinión te merece? ¿Crees que incluso va a subir mucho más? Uno ya prevé que en el marco de las elecciones hay falta de previsión porque ningún candidato, sacó una diferencia que lo posicione como ganador. Como se dice en el barrio de forma coloquial, está para cualquiera, ¿no? Hay 10 millones de argentinos que no votaron, van a ir a votar. Hay encuestas, pero hay falta de previsibilidad en Argentina. Y eso hace pensar que estos 810 van a subir mucho más de cara a los próximos días. Pero me gustaría saber qué es lo que pensás vos como especialista. Mira, es algo lógico en un contexto electoral que haya una tendencia dolarizadora, porque la incertidumbre electoral argentina siempre tiende a ir hacia el dólar. El dólar blue es un mercado que es muy atractivo para el ahorrista pequeño o el pequeño inversor porque, bueno, es accesible, no tiene impuestos y más en un contexto de cepo, donde ponele el acceso al dólar oficial, el llamado dólar ahorro, se redujo mucho porque tenemos este cupo de $200 por mes que en realidad está muy restringido. Por eso, está muy restringido para distintas personas. O sea, si vos, por ejemplo, cobras el IFE, no podés. Si tenés un crédito, no podés. Si compraste dólar MEP, no podés. Si operás en la bolsa, no. O sea, hay muchos factores que te limitan este acceso al dólar ahorro. Sin embargo, igualmente hubo ventas. En agosto, por ejemplo, llegó alrededor de los 500.000. Sí, no me acuerdo bien, pero estuvo más o menos. Pero bajó mucho porque estaba en torno al millón de dólares. A 100 millones de dólares, ahí está. A 100 millones de dólares. Bueno, ahora está en torno a los 50. Entonces hubo una reducción también, pero no en la cantidad de gente que va a comprar. La cantidad de gente que va a comprar se incrementó. Sigue creciendo. Y cada vez más cerca de las elecciones, más se van dolarizando. Vos recién lo acabas de decir también. El argentino tiende siempre a ir hacia el dólar y sobre todo en la previa de una elección. Si siempre tiende a ir hacia el dólar, una de las grandes promesas, por ejemplo, de campaña liderada por Javier Milei, La Libertad Avanza, es la de la dolarización. ¿Qué opinión te merece con respecto a esa posibilidad? ¿Existe? ¿No? ¿Es viable? Para algunos es una locura, para el propio Milei algo que puede llegar a realizarse. No, la verdad que en la Argentina de hoy no es viable una dolarización, lo han dicho todos, incluso en el equipo de Milei lo han dicho, no es viable. Pero sí es cierto que eso incide en la expectativa para los tipos de cambio. Por eso lo que mencionábamos recién de la disparada de los tipos de cambio paralelos está relacionado también con una expectativa devaluatoria o dolarizadora post-elecciones. Yo creo que, digamos, los analistas esperan que el dólar pueda llegar, por ejemplo, hasta los 850, 900 pesos el 22 de octubre. Y el 23 ni te cuento. Bueno, el día después, exactamente, el resultado de las elecciones va a ser determinante para lo que pase con los tipos de cambio. Porque si gana Milei o si tiene una victoria arrasadora, por ejemplo, si no hay un balotaje, va a haber una expectativa mayor de una dolarización futura, entonces puede haber una mayor tendencia hacia la compra de dólares. Eso lo podemos llegar a ver. Pero hoy en día, ¿por qué es impracticable la dolarización? Porque no hay dólares en la Argentina para dolarizar. Vos tuvimos un 1 a 1. ¿Qué significaba el 1 a 1? Que por cada peso que había en circulación había un dólar en el Banco Central. Claro. Una dolarización requiere mayor cantidad de dólares para poder hacer el tipo de cambio a un nivel aceptable, porque si no se licúan totalmente los ingresos. Imagínate, si hoy hay, no sé, el equivalente a un tipo de cambio de 7.000 pesos por dólar. ¿Cómo quedan los salarios? Claro, destruidos. Claro. Entonces, cuando a vos te dicen vas a cobrar en dólares, vos decís, voy a cobrar en dólares, pero no vas a cobrar la cantidad de plata que cobras. Claro. Que la un gente dólar te vuelve vamos a pagar, claro. Hubo muchos casos de esa asociación mal hecha del 1 a 1, ganás 100.000 pesos, voy a ganar 100.000 dólares. Una locura. Eso falta de información. Empecemos por ahí, ¿no? También. Totalmente, bueno, pero también hay educación financiera, pero también los políticos a veces deberían explicarlo bien, sobre todo teniendo en cuenta las experiencias previas, el concepto se llama histéresis, que uno, en base a la historia vivida, marca sus propias experiencias a futuro, ¿no?
y la verdad es que tenemos la experiencia del 1 a 1 y puede generar confusión. Pero para que existiera ese 1 a 1, tenía que haber, como dije recién, la misma cantidad de dólares que de pesos. Solo así $1 podía valer un peso. Entonces, si hoy estamos hablando de un nivel de reservas muy desgastado, que está por arriba de los 26.000 millones de dólares, no podés tener una expectativa de que el dólar se te va a mantener tu salario en el nivel actual. Vas a tener un deterioro fuerte del salario, lo tenés que dividir. Bueno, en el caso de que fuese el tipo de cambio 7.000, lo tenés que dividir por 7.000. Claro, una locura. Sí, absolutamente. Pensaba por allí en algo que recién mencionabas, emisión monetaria, inflación. ¿Qué opinión te merece el nivel de emisión monetaria? Sabemos que Milei propone directamente cerrar el Banco Central. Yo digo, bueno, tenemos un Banco Central, no podemos usarlo bien, digamos, no podemos aprender a usarlo bien, digamos, y no hacer un uso y abuso por ahí. No digo, en vez de cerrarlo, demostremos que podemos y somos capaces de usar bien el Banco Central, pero bueno, a lo largo de la historia eso no ha pasado tampoco, ¿no? Digamos, si para que baje la inflación hay que reducir el gasto, hay que bajar la emisión monetaria, sé que no es 2 más 2, 4 y que no es algo que se haga de forma sencilla, pero ¿por qué crees que no se lleva adelante, que no se para con la emisión monetaria? Porque hay un costo social muy alto que requiere bajar la emisión monetaria, porque la emisión monetaria es para el déficit fiscal. Sí, claro. Y no somos conscientes cuando hablamos de dolarizar, de terminar el Banco Central, de no tener un Estado presente, de cómo todos los argentinos siempre tenemos una dependencia del Estado y lo requerimos para... O sea, lo que habría que hacer es encontrar un término medio y un buen uso de las herramientas que tenemos. Bien, Por claro. eso para mí es errado hablar de destruir todo para reconstruir. Lo que tenemos es válido, digo, el ser argentino, pero además sería un cambio de vida muy fuerte porque no nos damos cuenta de la intervención del Estado constante en nuestra vida. Por ejemplo, el dólar turista. ¿Cuántas de las personas que hoy van a votar a Milei, por ejemplo, y no quieren una intervención del Estado, están dispuestas a renunciar a que el gobierno no les subsidie el dólar tarjeta para el exterior? Cada vez que intentaron retrotraer esa medida o se habló de eso, todos estaban quejando. Entonces, otra cosa, los subsidios a la energía, le suben las tarifas, todo el mundo se queja. Digo, entonces planteamos cosas desde la práctica, desde la teoría, que en la práctica nos hacen ruido y nos generan incomodidad, problemas, no estamos de acuerdo. Entonces hay que pensar bien qué proyecto de país queremos y cuando planteamos esto de destruir todo, tenemos que pensar que las herramientas, como bien decías vos, están para hacer las cosas mejor, digo. Ahora, cuando esto que planteábamos me parece muy interesante porque tengo la percepción de que cuando surge alguien que viene a decir vamos a destruir todo y hay un montón de gente que elige y vota esa opción, es porque también se viene haciendo un mal uso de lo que tenemos, ¿no? Totalmente. Y se puede usar bien. Es cierto lo que vos estás diciendo. Milei, como dicen muchos, representa o encarna el enojo de la sociedad con los políticos de hoy y con el mal uso de los instrumentos que tenemos, que son válidos, porque tener una salud pública es algo positivo. Ahora, cuando vos esa salud pública la corrompés, porque la corrupción está presente también en el sistema de salud. Absolutamente, claro. No tanto en el sistema educativo. Es verdad que el sistema educativo tiene menos corrupción, pero por ahí sí en la administración de fondos para la educación hay actos de corrupción que no vemos. Y eso, ¿qué es la corrupción? La corrupción no es solo robarte el dinero, también es el uso discrecional de esos fondos por interés, por movimiento de intereses también. Muchas veces, no sé, tengo un amigo que trabaja acá, le mando esta plata porque le conviene y bueno, ¿y para qué lo va a destinar? Y por ahí no lo destina para lo esencial que necesita el sistema de salud o de educación. Sí, se pierde por ahí. Mejor no entrar en detalles con todo lo que pasó en estas últimas jornadas, con las cuestiones de corrupción, los desvíos y gastos innecesarios para otras personas. Recién estabas hablando de buscar un punto medio, un término medio. Fíjate que todo el tiempo estuvimos hablando de algunas propuestas de Javier Milei o de Sergio Massa, que es lo que estamos analizando concretamente que se estuvieron dando en estos días. Mucho sobre las propuestas de Patricia Bullrich no tuvimos con respecto para poder compartir con vos ese análisis. ¿Vos pensás que en un eventual gobierno de Patricia Bullrich, Carlos Melconian podría llevar adelante buenas políticas económicas? Carlos Melconian es un economista que sabe mucho, que de hecho formó parte, estuvo en el Banco Nación en su momento, también en el Banco Central tuvo participación, la verdad, y tiene un proyecto interesante, parece, con algunas propuestas interesantes de economía que la verdad parecen más practicables por ahí que las que propone el otro candidato opositor en este momento. Pero lo cierto es que, digamos,
cuando vos tenés problemas para comunicar tus políticas económicas, el gran problema para mí que hoy tiene Patricia Bullrich es que le cuesta comunicar la economía. Claro. Entonces, me parece que por eso no podemos entender del todo cuáles son las propuestas que quiere llevar adelante. Y también es cierto que recién ahora está encontrando posicionarse en el punto medio, pero muchas veces no supo hacia dónde iba a apuntar su política económica y su política en general, digamos. Estaba más hacia la derecha, después fue más Pero no hacia le quedó otra, creo, que ubicarse en ese punto, porque más a la derecha de la derecha con Milei no puede ubicarse. Si va un poco más al centro, se va a encontrar con Sergio Massa, y entonces se quedó sola en ese carril. Y ahí es donde radica el gran problema hoy por hoy, que tal vez puede ubicarla en esas encuestas en el tercer lugar a Patricia Bullrich, porque sabe que ella también fue perdiendo terreno desde lo que se la ve en su explicación, no saber hacia dónde apuntar, porque siempre su característica fue ir hacia la derecha. Pero si mira hacia la derecha, ya tiene a alguien en ese carril. Bueno, y el gran problema también que tiene es que, por ejemplo, su líder político, que es Mauricio Macri, muchas veces se asocia con Milei. Entonces ahí ella también pierde sustento en su posición política, ¿no? Y queda desdibujada. Claro, pero digo, hablando de la propuesta económica, propone un bimonetarismo que es verdad que suena extraño. Porque hoy la Argentina tiene una economía bimonetaria de hecho. Claro. No de facto, digamos. No es que nosotros nos proponemos tener una economía bimonetaria. En los hechos, por la necesidad de búsqueda de refugio de los argentinos en el dólar, por la inflación que te licúa el valor de la moneda, buscamos mucho refugio en el dólar, muchas transacciones están dolarizadas en la economía argentina y cada vez más. Entonces, bueno, tenemos un sistema bimonetario. Ese sistema bimonetario, ¿qué hizo? Le quitó valor al peso, le quitó legitimidad. Entonces, ¿esa es la solución? Bueno, no lo sabemos. Puede ser que en un término medio de bimonetarismo, donde coexistan las dos monedas, puede ser algo viable. Para mí, lo que deberíamos tratar de buscar es un fortalecimiento de la moneda local. No creo que el Estado tenga que legitimizar el uso del dólar. Me parece que eso es algo que, digamos, lo venimos teniendo ya hoy, el uso del dólar como moneda corriente y alternativa al peso, y no nos hace mucho bien, y a las economías que se dolarizaron no le fue muy bien, por ejemplo, Ecuador, Zimbabue, y tampoco a las economías que no han tenido banco. Lo recordamos a Massa haciéndole así, Ecuador, Zimbabue y El Salvador en el último debate, ¿no? Que le repetía claro. todo el tiempo los tres países. Sí, y también los proyectos de eliminar el Banco Central tampoco fueron exitosos, ¿eh? No, entonces, hay casos en el mundo que tampoco la economía funcionó. Y además, una cosa que tenemos que tener en cuenta son las consecuencias a largo plazo. Claro. Porque no tener política monetaria para un gobierno es clave, deslegitima al gobierno de algún modo, porque no tiene no tiene cintura para sortear algunas crisis que se presentan en las economías de los distintos países. Si vos no tenés herramientas monetarias, ¿cómo vas a hacer para reaccionar a eso? pensaba, Pilar, viste que hay una frase, bueno, muy, muy trillada, el que se quema con leche ve una vaca y llora. ¿Cuánto vamos a tener que trabajar, y lo digo en plural como Estado, ¿no?, para realmente hacer fuerte el peso argentino? Digo, ¿qué trabajo realmente a largo plazo que tiene que presentarse en algún momento cuando asuma un gobierno que quiera trabajar en la moneda argentina verdaderamente para que uno pueda confiar en ello, ¿no? Hemos pasado tantas crisis, tantas devaluaciones, tantos ceros se han agregado, no digamos, pienso en el austral, pienso en lo que nos pasó con los patacones, los que hemos vivido todo eso, siendo jóvenes, porque no es que vivimos todo eso en 100 años, no. Sí, Hemos vivido en tan poco tiempo tantos golpes económicos en Argentina que pienso en verdad cuánto puede llegar a tardar no pienso en un gobierno, ¿no? Pienso en el Estado argentino para realmente hacer fuerte a su moneda. Pilar, y ya con esto te despedimos, pero ¿cuánto puede tardar? Mira, yo pienso que se puede hacer en corto tiempo y a la vez se puede tardar mucho. Todo depende de cuán contundentes sean tus políticas, cuán eficiente seas a la hora de combatir la inflación, que me parece un tema esencial y central para revalorizar al peso, y cómo logres llegar al público, porque tenemos que ser conscientes como argentinos de que nosotros constantemente, al apostar al dólar, a pensar que nuestra moneda no sirve para nada, de que somos un país fracasado con una economía que no tiene remedio, que lo entiendo porque vuelvo a la palabra que mencioné antes, que es la histéresis, que la historia nos marca y nos condiciona para vivir el presente. De alguna manera contribuimos a que nuestra moneda nunca pueda ser fuerte. Pero también es cierto que nos hemos dado contra la pared tantas veces que por eso tenemos esta manera de pensar, ¿no?
Sí, en algún momento hay que empezar, ¿no? El que lo Total. quiera hacer, hay que empezar a hacer. Pero que arranque nomás que lo estamos esperando. Pilar, gracias. Un placer que estés con nosotros. Que No, hayas venido gracias al a piso. ustedes. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete al canal y activa la campanita. Y si querés ver toda nuestra programación en vivo, entra a www.unifetv.com. Sumate Unife. Sumate un buen día.